Y, deseando de escuchar sus palabras, tiene la palabra don José Granados. Muchas gracias por la invitación, ante todo, y por la organización de este congreso, a don Juan Antonio y a toda la diócesis de Alcalá, y por don Juan Antonio por esa paternidad, como decía ayer don Livio Melina, con que siempre ha promovido y ha generado y ha contribuido a difundir la obra de San Juan Pablo II y la gran intuición de San Juan Pablo II. Yo quería hablar hoy precisamente de uno de esos aspectos de los que ya también el profesor Melina ayer dio como una especie de abanico de temas que era importante desarrollar, y uno, ciertamente, es la teología del cuerpo. Dentro de la semana que viene, el 13 de mayo, se cumplirán 40 años del atentado en la Plaza de San Pedro, y es también 40 años de Familiaris Consortio. Son 40 años, por tanto, de la ocasión de la llamada teología del cuerpo, por el mismo Juan Pablo II. Las catequesis sobre el amor humano comienzan un poco antes, en el 79, pero comienzan en preparación al sino de la familia, que luego daría lugar a Familiaris Consortio. Él lo llama teología del cuerpo, y podríamos preguntarnos, y es el título de esta ponencia, ¿qué futuro tiene la teología del cuerpo? ¿Sigue siendo importante? ¿Sigue siendo algo decisivo para la vida de la Iglesia, de los jóvenes, de las familias? Recordamos esa expresión de George Weigel, uno de los grandes biógrafos de Juan Pablo II, cuando dijo que estas catequesis, la teología del cuerpo, era como una bomba de relojería en la Iglesia, que iba, una bomba de bien, claro, no de mal, que iba a explotar con su tiempo, fecundando de vida, porque estaba lleno de una gran riqueza. Uno podría preguntarse, ¿es así, no? ¿Es así que la teología del cuerpo realmente tiene este futuro? Por esto es el futuro de la teología del cuerpo. En este sentido, recuerdo un escrito de un teólogo alemán, Schopenhauer, después de la publicación de Amoris Laetitia. Schopenhauer, recientemente fallecido, pero escribía con una crítica grande a la teología del cuerpo de Juan Pablo II, diciendo, él decía, con Amoris Laetitia finalmente hemos recuperado la alegría de la sexualidad. Juan Pablo II lo intentó en la teología del cuerpo, pero le perdió una preocupación por mantener unida la sexualidad y la transmisión de la vida. Y esto, según Schopenhauer, sofocaba el gozo, sofocaba eso que la sexualidad tiene de alegría. Le ponía una preocupación externa, y ahora él decía así, interpretaba así, era su interpretación, que pienso claramente equivocada, de Amoris Laetitia, que al no nombrar ya Humane Vitae, pues se había vuelto a la alegría del cuerpo. Yo quería en esta ponencia centrarme precisamente sobre esa alegría del cuerpo, pero uniéndolo no tanto a la alegría simplemente, que puede estar unido a la alegría del placer, sí, sino al futuro de la alegría. Y el futuro de la alegría podemos llamarlo también esperanza. Por eso en el título de esta ponencia está la esperanza. La esperanza es una alegría con futuro. Y no solo una alegría con futuro, sino una alegría que ya anticipa el futuro. No solo una alegría venidera, sino la alegría con futuro y del futuro. Y por eso es la plena y la verdadera alegría. Y para ello voy a hacer una pequeña introducción, porque hoy el tema de la esperanza es tan importante, y después querría dar 3 pasos que en realidad van dirigidos primero al sacramento de la Eucaristía como el punto de partida de la teología del cuerpo, después al sacramento del matrimonio como lugar de esperanza desde la creación del mundo, y finalmente a la nueva medida de la esperanza que Cristo ha traído al matrimonio, instituyéndolo como sacramento, y a la posibilidad de vivir la virginidad. Esos serán los 3 puntos, ¿no? La Eucaristía, el matrimonio creatural como fuente de esperanza ya desde el principio, y el matrimonio sacramento como renovación de la esperanza. Y parto con esta introducción de la cuestión de la esperanza hoy, ¿no? Y creo que es una gran pregunta para la Iglesia, para la sociedad, y que surge precisamente por la crisis, la dificultad de la epidemia, ¿no? De la pandemia. Gabriel Marcel, me referiré luego a él, escribe un ensayo sobre la esperanza, que luego da lugar a su libro, ¿no? Homo Viator, la metafísica de la esperanza. Lo escribe en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando no se ve ninguna salida. En Francia están ocupados, y es en ese momento cuando él necesita, porque dice que la esperanza nace precisamente cuando se siente la opresión
y la imposibilidad humana de entrever un futuro. Entonces, reflexiono sobre la esperanza. Creo que la pregunta sobre la esperanza nace ahora y nace también la pregunta sobre el cuerpo, van juntas. La pregunta sobre la esperanza nace porque de repente nosotros que íbamos tan confiados, al final hay distintos individuos que van a poder utilizar. El progreso significa almacenar una serie de datos para que luego cada uno con ellos pueda hacer pues, una plenitud que él desee en su vida. El progreso al final es impersonal para que luego cada uno se lo apropie y con eso dilate su vida como él piensa mejor. La esperanza es distinta y esta es la fuerza que tiene también reintroducirla en nuestra vida y la fuerza que va a tener la relación con el cuerpo. Porque lo que quería ahora es proponer una teología del cuerpo como lugar de esperanza. Del cuerpo como lugar donde vuelve a nacer la esperanza en nuestra sociedad y en la Iglesia. Digo que la esperanza es distinta en primer lugar porque no se apoya solamente en lo que el hombre puede hacer, sino, lo diré luego más adelante, en algo más grande. El hombre entiende que no solo están sus fuerzas en el mundo, que hay una alianza primordial con algo que les espera y gracias a esa alianza es capaz de esperar. La esperanza, por lo tanto, no es solo la fuerza que yo tengo para controlar el futuro, sino que va más allá. Se puede comparar al fruto de una planta. El fruto de una planta supera la planta. Supera la madera, supera las raíces, porque la planta está abierta a la tierra, al sol, a la maleza, se supera a la planta. Y por eso el fruto puede ir más allá. La esperanza no mira al producto, sino al fruto. Y aquí es donde... Y luego, además, la esperanza no es almacenar una serie de datos para que luego cada uno por su cuenta los use, sino que la esperanza se refiere a algo común. Esperamos en una vida en común, esperamos juntos. Mientras el progreso espera cada uno por su lado y simplemente se limita a almacenar conocimientos, en la esperanza lo que está en juego es si podemos esperar para nosotros. Porque precisamente reconoce que estamos arraigados en algo que nos une, común, y que es la fuente del futuro. Y aquí es donde decía que puede entrar el cuerpo. El cuerpo es precisamente un testigo de una unidad primordial que nos antecede. Estamos unidos ya por algo más que no depende solo de nuestra voluntad, querer e inteligencia. Hemos nacido todos en una misma carne. Juan Pablo II dirá en su teología del cuerpo, dice que el cuerpo es el testigo de la creación como un don, testigo de Dios creador. Entonces, el cuerpo ya nos está relacionando. La pandemia ha sido una forma de vida a todos, pan que decir todos. Todos, y de nuevo encontramos que hay una necesidad de plantearse la pregunta no por el progreso, que luego cada uno usará como quiera, sino por la esperanza que nos une y nos ofrece un bien común, un futuro. Es posible eso. Y voy a pasar a los tres puntos que quería desarrollar. El primero, y son los puntos que me parecen fundativos para poder fundar una teología del cuerpo y mostrar el futuro que tiene la teología del cuerpo, el cuerpo como lugar de esperanza. Esta va a ser un poco el desafío. La esperanza nace de la carne, como gusta en ti. Y uno podría decir, bueno, ¿cómo va a nacer la esperanza de la carne? Eso parece complicado de entender. Me basaba para este título en una frase de la Escritura: la verdad nace de la tierra, dice un salmo. Y San Agustín lo ha interpretado así, decía: la verdad nace de la tierra, la verdad nace de la carne. La verdad nace de la carne, el verbo nace de María. San Agustín lo ha interpretado, ese verso del Salmo, de la encarnación. La verdad nace de la tierra porque el verbo, la palabra, ha nacido de María. De esta forma, San Agustín recogía una intuición del Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, Jesús se presenta, dice: yo soy la verdad. Pero cuando San Juan presenta a Jesús como la verdad, no es simplemente porque Él es Dios, y por tanto es la verdad porque es Dios, ¿no? En San Juan no se une normalmente, no hay textos en que se diga que Dios es la verdad. Porque no es simplemente Jesús como Dios, sino Jesús en cuanto que ha tomado carne. Porque la carne es el lugar de la visibilidad, de la manifestación, donde la persona se hace visible a nuestros ojos, donde la podemos tocar, palpar, como dice el mismo San Juan. Y por tanto, cuando se dice que Jesús es la verdad, se está haciendo referencia al verbo encarnado, que ha tomado carne. Y por eso la verdad nace de la carne, nace de un encuentro en la carne, de un encuentro con Cristo en la carne.
Y por eso también San Juan va a unir cuando él habla de la verdad, lo va a colocar casi siempre en un contexto litúrgico, sacramental. Es decir, es la carne de los sacramentos, la materia que comemos, ¿no? que bebemos, que tocamos, que nos unge, la que hace nacer la verdad en nuestra vida. Porque ya no es una verdad que solamente está ahí para que yo la descubra, sino que como nace en la carne, me toca por dentro, habita dentro de mí y me invita a participar en la verdad, a ser yo también parte de esa verdad con mi confesión de fe. La fe es entrar y que la verdad se genere en el mundo, se transmita. La verdad nace de la carne. Esta era la fuerza que tiene ese verso del Salmo, como lo interpreta San Agustín. Y yo decía, ¿la esperanza puede nacer también de la carne? ¿Puede la carne ser un lugar de esperanza? Creo que aquí nos puede ayudar la Eucaristía, porque en la Eucaristía es el momento en que un hombre que va a morir, que sabe que va a morir, y por tanto se le presenta la muerte como fin de toda esperanza, un hombre que está viviendo contra toda esperanza, toma el pan y dice, esto es mi cuerpo, toma el vino, esto es mi sangre, esta es mi sangre, que se entrega, y en ese pan tomado está agradeciendo al Padre por el cuerpo que le va a dar cuando Él resucite. Esta es la Eucaristía. Jesús que agradece al Padre. ¿Por qué agradece? Porque sabe que ese cuerpo se va a llenar de vida y que por tanto va a poder comunicarse la esperanza está también en la comunicación de ese cuerpo a los discípulos y les va a conducir a ellos también a una vida nueva, a la vida de la plena comunión del resucitado. Entonces aquí lo que vemos es que el cuerpo se ha convertido para Cristo en un testigo de esperanza, en un lugar de donde puede nacer la esperanza. La Eucaristía nos lo muestra, lo ha recordado don Juan Antonio después de la Eucaristía que hemos celebrado esta mañana, que precisamente la Eucaristía acompaña a la búsqueda de la verdad. El cuerpo, lugar de esperanza, uno podría decir, bueno, está también San Juan, ¿no? En el capítulo 3, cuando dice que lo que nace de la carne es carne. Esto parece una objeción, ¿no? Lo que nace de la carne es carne, entonces ya no es la carne lugar de esperanza, es lugar de carne que luego muere. Pero San Juan, justo antes ha dicho, hay que nacer del agua y del espíritu. Y por tanto ha vuelto a introducir la carne como lugar de nacimiento nuevo. La carne no se deja atrás, ella sola, es verdad, no puede. La carne siempre va a ser lugar de esperanza porque nos va a referir a algo más grande. La carne es lugar de esperanza porque está abierta al espíritu. Porque en ella puede ocurrir un encuentro que nos revela a la otra persona y nos revela el amor de Dios. La carne es lugar de esperanza porque se abre a algo que supera al hombre, a un origen que le supera, y que no es solo un origen pasado, sino un manantial que puede acercarle hacia un futuro. Por tanto, y además en San Juan, en el capítulo 3, cuando dice esto, hay que nacer del agua y del espíritu, de nuevo coloca nuestra pregunta en un contexto sacramental, es el bautismo. Pero el bautismo y la Eucaristía están relacionados en San Juan, intrínsecamente unidos. Por tanto, vemos que hay una esperanza en la carne, en la Eucaristía, como lugar, podemos añadir, como lugar de resurrección. La Eucaristía la veo aquí sobre todo como un anticipar la resurrección, la alabanza del resucitado al Padre. La Eucaristía se cumplirá solamente cuando el cuerpo esté lleno del Espíritu Santo y significa también una comunicabilidad del cuerpo. El que Jesús pueda darnos su cuerpo a comer significa que ese cuerpo es totalmente comunicable, que es totalmente relacional, no solamente con los hermanos, sino con Dios, porque puede recibir la vida de Dios y puede ahora entregarla. Y aquí me parece que hay una clave para pasar a hablar del matrimonio. La teología de la esperanza, la teología del cuerpo, según lo que he dicho hasta ahora, para retomar, es una teología de la esperanza, porque no nos habla solo de que el cuerpo ha sido creado por Dios al principio, sino que nos dice la plenitud que Dios promete al cuerpo. Y creo que para desarrollar la teología del cuerpo ahora es necesario partir del principio, como dijo Juan Pablo II, y uniéndolo al final, uniéndolo a la plenitud, precisamente porque necesitamos la luz de la esperanza. La teología del cuerpo, hay una teología del cuerpo, es decir, Dios se puede unir con el cuerpo, teología del cuerpo, ¿no? Dios, cuerpo. No solo porque ha creado el cuerpo, sino porque Él ha llamado el cuerpo a entrar en comunión consigo, a entrar en comunión con Dios mismo. Este es creo que para la época que necesita de la esperanza es un punto de partida tremendamente fecundo. Y dentro de
de esta visión, es el siguiente punto, segundo punto, está el matrimonio, que es el punto que me parece decisivo para entender la teología del cuerpo como lugar de esperanza. Lo que voy a decir es que en el matrimonio es el lugar donde el cuerpo se convierte en manantial de esperanza. Esta es un poco la tesis, ¿no? El matrimonio es ese lugar, fuera del matrimonio, hablando del cuerpo sexuado, ¿no? Del cuerpo que se da y se recibe en la sexualidad, del cuerpo de la relación hombre-mujer. Desde el principio de la creación, el matrimonio es ese lugar donde la esperanza nace de la carne. Fuera de esa lógica de la creación, el cuerpo no tiene esperanza, no da esperanza. Termina encerrado en sí mismo y, por tanto, abocado a la muerte y a la destrucción. La primera cosa que hay que decir para hablar del matrimonio, entonces, desde la Eucaristía, es que la Eucaristía no anula el matrimonio. No inventa un nuevo cuerpo que ya no es el cuerpo matrimonial. La imagen clara de la Eucaristía es comer y beber. Pero en esta imagen está ya incluida la imagen familiar. Está la imagen nupcial del cuerpo que se entrega y está la imagen generativa del cuerpo que se comunica. Porque realmente aquí se supera lo que es comer y beber. Cristo da su cuerpo para que habite en los discípulos, para que lo puedan asimilar, para que se hagan uno con él. Y enseguida la imagen de la comida se va a completar en la Escritura con la imagen nupcial. Ya dentro de la misma Eucaristía, ¿no? Aparece ya esta, por poner un ejemplo, ¿no? el final del libro del Apocalipsis, que son las bodas del Cordero. El Cordero es una imagen eucarística. Y ahora no solo se da a comer, sino que son sus bodas. De forma que la Iglesia acaba llamando, ¿no? Ven. Y esto creo que es decisivo, que dentro de la verdad creatural del matrimonio y de la familia ha sido asumida en el orden de la Eucaristía. No la ha dejado atrás, ¿no? Esto me impresionaba, por ejemplo, leyendo la teología anglicana, ¿no? Y sobre todo, en un momento tuve que estudiar la justificación que los anglicanos hacen de la aceptación por parte de su Iglesia de la homosexualidad, que en gran parte de la Iglesia anglicana pues, ha sido aceptada como un comportamiento cristiano, ¿no? Y una justificación que hacían era, claro, es que no podemos mirar solo al cuerpo de la creación. El cuerpo de la creación, sí, es hombre-mujer, pero hay que mirar al cuerpo de la resurrección, porque nosotros vivimos de la resurrección, decían. Y ese cuerpo será transformado. Ya no hay hombre ni mujer, ¿no? Dice San Pablo. Y, por tanto, la homosexualidad es una forma de vivir de acuerdo con el cuerpo resucitado que habrá superado lo masculino y lo femenino, ¿no? Cuando lo leí me quedé realmente impactado, ¿no? Me pareció un disparate, ¿no? Desde el punto de vista ya simplemente de la exégesis de la Escritura, ¿no? Me recordaba, claro, a la gran herejía marcionita, en que Cristo llega para olvidarse de la creación. El Padre de Jesús no es el Padre creador. Es un Padre misericordioso y bueno que ha superado el orden creatural que tenían los hombres oprimidos, ¿no? Esto es una forma de renovarlo. Y, sin embargo, la Iglesia, el mismo Nuevo Testamento, nos ha asumido la imagen nupcial de hombre-mujer dentro de la imagen de la Eucaristía y dentro de la imagen de lo que es la Iglesia. Ha sido la gran imagen para decir que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, es decir, que ella es su esposa. Y entonces el matrimonio sigue perteneciendo. Cristo ha asumido el matrimonio para poder decir la esperanza en el cuerpo. No es otra esperanza, es la misma esperanza del matrimonio con una dimensión nueva, potencial, ¿no? Pero necesitaba Cristo para poder decir la nueva esperanza que está en la Eucaristía, la esperanza de la resurrección, necesitaba la esperanza primera y sin ella no era capaz de decir la esperanza nueva. Ha querido, ¿no? Porque Él es Señor también de aquella primera alianza. Ha asumido la alianza del principio y la ha redimensionado para que pueda ser esperanza también de la plenitud. Esto significa que ya en el matrimonio, ya en el principio, si Jesús ha podido asumir el cuerpo humano, ¿no? el cuerpo en la gramática del hombre y de la mujer, para expresar la plenitud de un cuerpo lleno de amor del Espíritu Santo, solo lo podría haber hecho si ya en el principio el cuerpo era ya manantial de esperanza, tenía ya una promesa de inmortalidad. Si no, lo habría podido asumir, pero haciéndole violencia, ¿no? Si no entraba ya en el dinamismo del cuerpo desde el principio, el ser manantial de esperanza, no habría podido Cristo hacer de él el lugar donde
el alimento de inmortalidad, ¿no? Que decían la medicina de inmortalidad, que decía San Ignacio de Antioquía refiriéndose a la Eucaristía. Entonces, podemos volver al matrimonio como lugar de la esperanza. Y recuerdo aquí unos versos de Pedro Salinas, un poeta que está viviendo simplemente desde la experiencia del amor humano, un gran poema que termina, es el cuerpo que busca el cuerpo, habla del cuerpo soltero, que es el cuerpo solitario, ¿no? Que no encuentra, y al final la experiencia del amor, del encuentro del hombre y la mujer, la consumación de esa unión, y entonces dice, por fin estaba el cuerpo del amor, dice, el cuerpo del amor último y cierto, ese que inútilmente aguardará la tumba. Ese cuerpo, el cuerpo del amor, último y cierto, tiene como la experiencia de que ahí hay una esperanza capaz incluso de superar la muerte. San Ireneo de León hacía un argumento parecido, decía que ¿cómo no va a ser el cuerpo capaz de vida eterna si ya lo vemos con vida? Si ya que el cuerpo tenga la vida natural y que no sea mera materia, que tenga esa luz que vemos en el rostro humano, ¿no? Esa capacidad de vivir y de superar las enfermedades. Eso ya es un argumento para decir, pues igual que tiene la vida que en el fondo es vida que viene de Dios, pues igual el cuerpo podrá también tener la vida eterna. Podríamos decir, si el cuerpo en el matrimonio, en la unión del hombre y de la mujer, tiene esa capacidad de comunicar ya, de comunicarse el uno al otro, esa capacidad de unidad, de unir, ¿cómo no va a ser capaz luego? Eso ya nos explica que va a ser capaz de la comunicabilidad total del cuerpo resucitado. Y si el cuerpo ya es capaz de transmitir la vida, que ya es un gran milagro, podríamos decir, no milagro estrictamente, pero sí algo prodigioso, ¿no? Que nos asombra, ¿no? San Agustín decía, no lo llamamos milagro porque estamos ya acostumbrados a ello, pero si vamos a la etimología de milagro, el milagro viene de admirable, ¿no? Decía, esto es admirable, que puedan hacer un hijo de la unión del hombre y de la mujer, ¿no? Pues esto ya nos habla de la capacidad de fecundidad que es la que vemos en el cuerpo resucitado de Cristo, ¿no? De la capacidad de la Eucaristía de transmitir vida. Aquí la propuesta, pues cuando uno mira la teología del matrimonio, normalmente se explica o se puede explicar con distintas etapas, ¿no? A lo largo de la historia del matrimonio. Una forma de ver ese enriquecimiento es hablar, en primer lugar, de los bienes del matrimonio, que es una expresión de San Agustín. San Agustín quiere afirmar que el matrimonio es bueno, ante aquellos que dicen que el matrimonio no hay que casarse porque es malo, porque es pues la caída en la carne. San Agustín quiere decir que el matrimonio es un bien y por tanto habla de los bienes del matrimonio. Y le interesa la perspectiva del matrimonio como un regalo que Dios ha hecho al hombre. Es la perspectiva de agradece esos bienes que hay en el matrimonio. Y esos bienes para él son los hijos, es la fidelidad del hombre y de la mujer, es la indisolubilidad del matrimonio y es también la capacidad del matrimonio para superar los males, el desorden, la concupiscencia. Después, simplifico un poco porque me interesa llegar al punto, ¿no? que quería proponer. Después, en la teología tomista, Santo Tomás, tomando la visión de Aristóteles de la naturaleza que busca una plenitud, que busca una madurez, todo ser vivo busca madurar. En el ser vivo hay una fuerza para llegar a ser plenamente lo que es. Y eso es su telos, su fin, pero que ya le habita dentro. El telos no es algo que está en el futuro, sino que es esa fuerza que me va haciendo al árbol buscar su madurez, al ser vivo buscar también su madurez, al hombre buscar también su plenitud, que es la felicidad. Y dice, el matrimonio está vivo. Y por tanto, Santo Tomás lo ve como algo que está creciendo, como un ser vivo que tiene también fines. Ya no niega la de San Agustín, de hecho la asume, hay bienes en el matrimonio, también para Santo Tomás, pero ahora hay también fines. Y los fines son qué plenitud da, cómo florece el matrimonio. Y él va a decir que el florecimiento del matrimonio es también la procreación y la educación de los hijos y educarlos para el culto de Dios. Y luego la ayuda mutua de los dos esposos. Esos son los fines, que son ya... vemos que se repiten las ideas, pero ahora es mirando al florecimiento. Y luego se puede continuar esto diciendo que en el Vaticano II, sin negar ninguna de estas dos dimensiones, el matrimonio como un bien, como un fin, pero desde el personalismo pues se ha entendido también el matrimonio como un don, en que me doy al otro y me recibo. En el Concilio Vaticano II aparece la expresión de los dones, los hijos como don del matrimonio. Don. Y por eso a partir de ahí pues se ha reflexionado también de los dones, sobre los dones.
Yo querría proponer una novedad en este marco, que sería hablar de las esperanzas del matrimonio. Es decir, el matrimonio no solo tiene dones, fines, bienes, sino también esperanzas. O las esperanzas del matrimonio como un lugar, como un modo de unificar todo, ¿no? Es la idea de fin de Santo Tomás, es decir, algo que va creciendo, que se va preparando una madurez. La esperanza también es eso, pero a la vez la esperanza como que supera la idea de fin, es algo más grande, ¿no? que tiene que apoyarse en un don primero, porque si no, no llega, ¿no? La esperanza es realmente alcanzar la unión con el amigo, que es con Dios mismo al final. Y por eso no pueden las fuerzas del hombre, hay que reconocer el bien original, el don que Dios nos ha dado, por tanto. Entonces, en esta idea de las esperanzas del matrimonio, irían unidas, asumiría, ¿no? toda la visión anterior. ¿Y cuáles son las esperanzas del matrimonio? Pues en realidad es volver a las mismas propiedades que se ha visto siempre en la teología del matrimonio, pero bajo el punto de vista de la esperanza. Gabriel Marcel define así la esperanza. Dice, después de analizarla, dice que la esperanza es decir, espero en ti, la fórmula de la esperanza dice, espero en ti para nosotros. Espero en ti, y ese ti es Dios. Es el misterio. La esperanza se tiene que abrir siempre a un misterio. Para nosotros, es decir, no para mí solo, sino que se espera siempre para una comunión de vida, para algo que se comparte, ¿no? Por eso la esperanza nunca es mi esperanza, sino nuestra esperanza. Espero en ti para nosotros. Y luego lo completa Marcel diciendo, esa otra expresión que tiene, amar a alguien quiere decir, tú no morirás. Es decir, en el amor y por tanto en el cuerpo que es lugar de corrupción, el lugar de enfermedad, el lugar en que vemos claramente, ¿no? la debilidad. Como nos habla del amor, como el cuerpo nos habla del amor, y el amor vence la muerte. En el amor intuimos que hay algo que va más allá de la muerte, porque descubrimos la persona del otro tú. En ese momento el cuerpo se convierte también en lugar de esperanza, de algo que va más allá de la muerte. Espero en ti para nosotros. Aquí me parece que es donde el cuerpo puede verse también como un lugar de esperanza. Y las esperanzas del matrimonio, de que os decía, la primera ciertamente pondría como esperanza primera del matrimonio la promesa esponsal. Es decir, en el matrimonio el cuerpo habla el lenguaje del para siempre, por lo menos hasta la muerte. Y por tanto hay una primera esperanza del matrimonio, que es la esperanza, nos da esperanza el poder prometer para siempre. Por esto la indisolubilidad del matrimonio no es claramente una carga, ¿no? A veces los jóvenes lo viven así, ¿no? Como algo que se me impone y me impide ser libre, ¿no? Sino al contrario, es una esperanza. La Iglesia, cuando dice a dos jóvenes que se van a casar que ella está por la indisolubilidad y que mantendrá la indisolubilidad, les dice, yo espero tanto de tu amor que incluso aunque vosotros desesperéis de ese amor y os separéis, yo lo seguiré afirmando. Es un acto de esperanza impresionante, ¿no? Que para los que verdaderamente aman y buscan a la Iglesia es darles esperanza en su propio amor. En el lenguaje de la unión conyugal hay un lenguaje del para siempre. ¿Por qué hay ese lenguaje del para siempre? Porque cuando el hombre y la mujer se unen en la unión conyugal, se unen en aquel lugar donde ellos mismos han recibido la vida. Se unen en el lugar que les ha originado, el lugar donde pueden descubrir que la vida es un don que les ha precedido. Y por tanto, unirse en ese lugar solo se puede hacer verdaderamente si uno está dispuesto a ser fiel a ese origen, a la grandeza de ese origen. Y por eso decía Juan Pablo II que otro tipo de unión sexual, ¿no? Que sea fuera del matrimonio, es una mentira con el cuerpo. Hoy en día la gran propuesta, ¿no? de la teología, en el fondo que resume un poco lo que es el sínodo alemán sobre la sexualidad, algunos teólogos lo han formulado claramente, es superar, dicen, bastaría con superar esa enseñanza de la Iglesia de que la unión sexual solo puede realizarse dignamente dentro del matrimonio. Con eso nos basta. Efectivamente, claro que basta, porque es destruir el plan originario del Padre y el modo en que Cristo lo ha asumido. La esperanza segunda del matrimonio es la capacidad de transmitir la vida. Es una segunda esperanza del matrimonio. Igual que San Agustín hablaba de los bienes, pues hablamos de las esperanzas. Y los hijos son una esperanza, porque alargan el futuro. Ver el hijo como un bien es verlo como algo recibido de Dios. Ver el hijo como una esperanza es verlo como aquel
que es capaz de alargar mi futuro más allá. Y esto especialmente porque la esperanza del matrimonio no es solo esperanza en que podré generar un hijo, sino en que podré educarlo. Aquí me parece que hay algo esencial. Devolver a los padres la confianza en que son capaces de enseñar al hijo el sentido de la vida. Porque el hijo ha nacido no de ellos solos como personas aisladas, sino ha nacido de la unión de ellos en ese lugar donde se percibe la vida como un regalo, en ese lugar donde la vida se origina. Y por eso tienen la capacidad de enseñar a los hijos. Santo Tomás decía, educar a los hijos para el culto divino. ¿Qué quiere decir esto? Para que entiendan la gloria de Dios, para que entiendan que el culto divino es aquello, la gloria de Dios, la belleza, el bien mismo, es aquello por lo que todo lo demás se hace. Es decir, para superar una visión utilitarista de la vida y para entender que hay cosas por las que merece la pena morir y, por tanto, por las que merece la pena vivir. Otra esperanza del matrimonio, la tercera que os menciono, sería la unidad. El hecho de que el matrimonio sea entre un solo hombre y una sola mujer. ¿No? Y me diréis, ¿y qué esperanza hay ahí? Pues una esperanza grande. El lenguaje de la unión conyugal habla el lenguaje de solo tú. Porque en cuanto esa unión se multiplica, se va en otras personas, deja de corresponder a la totalidad que esa presencia del origen en la sexualidad nos transmite. Y por tanto es de nuevo mentir con el cuerpo, ¿no? Y fijaos que hay una grandísima esperanza en poder decir a otra persona, solo tú bastas. Solo tú bastas para, no solo tú bastas para una ayuda, un elemento de la vida, sino solo tú bastas para simbolizar, y de una forma concreta, presente, la alianza que da sentido a la vida, la alianza con mayúsculas, porque esto es el matrimonio. Solo tú bastas para que mi relación de la alianza con Dios, con la fuente de la vida, se selle a través de ti. Esto es una esperanza enorme en la otra persona, en la dignidad de la otra persona y en la capacidad de la otra persona para, como decía Juan Pablo II, hacer presente el misterio del absoluto. Él decía, no separéis vuestro amor del amor con mayúsculas. Diría que habría una cuarta esperanza del matrimonio, que sería la esperanza sanadora, la esperanza del perdón. Es decir, que en el matrimonio hay también la esperanza en cuanto capacidad de volver a la alianza primera y, por tanto, esperanza ante todo mal. Esperanza no solo de un bien, sino de la derrota del mal. Esto en la teología se ha llamado normalmente el remedio, el matrimonio como un remedio. Yo lo vería aquí como el matrimonio como una fuerza de perdón en el cual la esperanza se hace capaz, la carne, porque la esperanza nace de la carne, os he dicho antes, la carne se hace capaz desde la carne uno es capaz de superar el mal. El mal es la muerte de la esperanza, es el fin de la esperanza. Es interesante también añadir que aquí esta esperanza nace precisamente de la diferencia del hombre y de la mujer. Y esto para nuestro tiempo es decisivo. Todas estas esperanzas de que os he hablado nacen porque hay una relación. La Iglesia defiende la diferencia sexual no por el deseo de ser fiel a una tradición pasada, muerta, por así decirlo. No por una inercia. La defiende ciertamente como el don del Creador, pero la defiende también como lugar de esperanza, porque eliminarla es eliminar la esperanza de la vida del hombre. Sin la diferencia sexual, como que desaparece esa polaridad del hombre y de la mujer que le dice a cada uno de ellos, la vida es más grande que tú mismo. La plenitud está más allá. No la encierres en ti. Y en algo que te supera, como la mujer al hombre y como el hombre a la mujer, que no puedes entender desde ti mismo, que te desborda. Y por eso en la diferencia, lo que está en juego en la defensa de la diferencia sexual es la defensa de la esperanza cristiana. Quería pasar al último punto ahora, que sería la nueva medida de la esperanza que Cristo ha traído cuando esa unión creatural del hombre y de la mujer la ha hecho sacramento del matrimonio. Es decir, Cristo, el cuerpo de Cristo en su carne, ha nacido una nueva esperanza. Y es la carne de Cristo la que es el verdadero manantial de la esperanza. Podemos decir, la esperanza nace de la carne. Es verdad. Y nace, hemos empezado por ahí, de la Eucaristía,
nace la esperanza de la carne porque esperamos la gloria futura, que es el objeto de la esperanza, ya anticipada, porque Cristo, porque el Hijo de Dios se ha hecho carne, y no solo se ha hecho carne, sino que ha resucitado en la carne. Y por tanto la esperanza nace de la carne de Cristo. Y esto no podía dejar de tocar también la alianza del hombre y de la mujer. Es decir, cuando Cristo, que ha usado el lenguaje de la diferencia del hombre y de la mujer y el lenguaje de la unión conyugal para expresar su misterio, ahora transforma también esa unión del hombre y de la mujer, y hablamos de la teología del cuerpo en otro sentido más, en el sentido pleno. La teología del cuerpo porque Dios mismo nos habla en el cuerpo, porque Dios mismo ha hablado con el cuerpo. Hay un pasaje en la Divina Comedia, ayer se hacía referencia a ello y don Livio nos ilustraba, ¿no?, el sentido que tenía para Dante este poema como algo, como un juicio. Hay un pasaje en que, ya en el paraíso, en que Dante encuentra, es en el círculo del sol y por tanto de la luz, donde encuentra al rey Salomón y realiza un elogio muy grande del rey Salomón. Se realiza un elogio diciendo que es dentro de los hombres el que más sabiduría ha podido contener, el que más luz ha podido contener, ¿no? Y esto, claro, suscita una pregunta, porque se dice, bueno, ¿cómo puede ser él el que más luz haya podido contener, ¿no? Hay otros, Jesús, ¿no? Y entonces Dante tiene que precisar. Y dice, efectivamente, ¿no?, antes que Salomón han estado dos personas que han recibido más luz que Salomón, que son Adán y Jesús. Y pone la imagen de que nuestro barro, nuestro cuerpo es como la cera, que puede recibir el sello del sol. El sol se imprime en la cera y lo hace, ¿no?, la naturaleza lo que hace es ayudar a que Dios pueda imprimir bien su sello en la cera. Y normalmente dice que en la generación normal del hombre y de la mujer, la naturaleza es como un artista que se inspira en Dios, pero que le tiembla la mano, dice, ¿no?, con una imagen bella, ¿no? Le tiembla un poco la mano, entonces pues la pintura no es perfecta. Sin embargo, en Adán y en Jesús ha sido perfecta. Ahí la cera ha iluminado plenamente, ha sido iluminada plenamente con el sol, ¿no? Por eso dice que cuando hablaba de Salomón se refería al más sabio entre los reyes, no entre los hombres, ¿no? ¿Y por qué Jesús y Adán han tenido esa plenitud de luz, ¿no?, en su carne? Es decir, una luminosidad nueva de la carne y, por tanto, una esperanza nueva. ¿Por qué? Porque eran cabezas de linaje. Iban a instituir en los otros, iban a transmitir a los otros esa luz que estaba en la carne. Adán no pudo, llegó el pecado, pero Cristo va a regenerar y va a transmitir una nueva esperanza en la carne. Pensad que la resurrección es precisamente esto, la comunicabilidad de una nueva esperanza de la carne que toca el matrimonio. El matrimonio no se ha instituido solamente en la cruz de Cristo, también, Santo Tomás lo decía así, porque es el momento de máxima caridad, sino que el matrimonio se ha instituido también en la resurrección. Es un testimonio de lo que puede dar de sí la carne cuando se vive desde Cristo, porque está llamada a la resurrección. Y aquí, os decía, la resurrección no es solamente el sepulcro vacío, lo es la prueba del sepulcro vacío es decisiva, ¿no?, para entender que Cristo ha vencido a la muerte. Pero junto al sepulcro vacío hay que hablar siempre del cuerpo lleno. Está el sepulcro vacío, pero está también el cuerpo lleno. ¿De qué? De vida, del Espíritu. Con el sepulcro vacío se dice dónde no está entre los muertos. Con el cuerpo lleno se dice dónde está entre los vivos. Está lleno de Espíritu Santo. Y esto es donde entra la nueva potencialidad que Cristo da al sacramento del matrimonio y a la virginidad, como invención nueva de lo que es el cuerpo. Aquí tendría que desarrollar pues cómo Cristo ahora potencia estas esperanzas de las que he hablado, para que el Hijo no solo sea una esperanza para esta vida terrena, intentando llevarle al culto divino, sino que le podamos dar al Hijo en el bautismo la vida eterna, llevándolo al bautismo, para que la promesa matrimonial no sea solo pues algo que representa la alianza con el Creador, sino que represente la misma unidad de Cristo en la cruz con los hombres. Y por tanto, que ya no haya nada absolutamente, ni siquiera la Iglesia con su poder, que pueda disolver la unión matrimonial. Hace una promesa que es la alianza misma con la que Cristo se ha unido con la Iglesia. Si la Iglesia la disolviera, se estaría deshaciendo a sí misma. Y por eso es también una esperanza mucho mayor, ¿no?, la que Cristo da al matrimonio. Y así podríamos continuar, ¿no?, con la esperanza que Él ha dado a la diferencia sexual,
que la ha introducido en su economía resucitada. Esto es algo también espectacular. Tertuliano tiene una frase cuando él, defendiendo la carne, la creación de la carne, dice: ¿cómo va a ser la carne algo despreciable si luego se ha usado para hablar de la Iglesia, esposa de Cristo, ¿no? Y dice Tertuliano: ¿cuánto honor ha dado Dios a la carne en nombre de la Iglesia? Podríamos decir, se podría coger esto y decir, la diferencia sexual. ¿Cuánto honor ha dado Dios a la diferencia sexual de hombre y mujer en nombre de Cristo y la Iglesia? Y esta es una de las razones por las que la defensa de la diferencia sexual es esencial, no solo por defender la creación, sino por defender la vida que Cristo nos trae. Voy a concluir con alguna consideración final para cerrar, y sabiendo que aquí, bueno, en el texto escrito pues lo podréis leer, un poco este último desarrollo, que lo dejo, tal vez durante las preguntas haya tiempo. Como conclusión, el futuro de la teología del cuerpo. ¿Qué significa esto? ¿Tiene futuro? Uno podría pensarlo, ¿no? La disciplina teología del cuerpo que nos ha dejado Juan Pablo II, ¿tiene futuro o va a ser olvidada? Bueno, pues dependerá, claro, de cómo la cultivemos, de cómo la estudiemos, sabiendo que hay una verdad grande ahí que nunca pasará y que, por tanto, siempre tendrá un apoyo en el corazón del hombre. Podemos decir, tiene futuro. Pero hay otra forma de entender esa expresión, decir, es que el futuro nace en el cuerpo, porque el cuerpo habla de Dios. El futuro de la teología del cuerpo, como hay futuro porque hay teología del cuerpo, porque Dios habla en el cuerpo. Es decir, el futuro o es el de la teología del cuerpo o no hay futuro. O sea, no hay esperanza, hay futuro repetitivo, pero eso no es futuro. Hay futuro que depende solo del que sale de lo que ya hay, pues es repetir lo mismo, aburrimiento, ¿no? El aburrimiento propiamente no es un futuro. El futuro o pasa a través de la carne o no pasa, porque es ahí donde está. Por lo tanto, la esperanza nace de la carne. Y yo creo que se podría también decir, igual que hablamos porque es también ahora complicado, ¿no?, saber cómo se habla de la familia cristiana, ¿no? Cuando uno habla del matrimonio ya no basta decir el matrimonio, hay que decir el matrimonio, es decir, la unión entre el hombre y la mujer, indisoluble, ¿no?, para toda la vida, abierta a la vida, porque hay que definirlo enseguida, si no, uno ya no sabe lo que dice, porque la palabra, de hecho, pues en el último responsum de la Congregación de la Doctrina de la Fe, si os fijáis, aparece así, el matrimonio, y lo pone claro, ¿no?, qué está hablando, porque si no, no se entiende. Pues es difícil. ¿Qué es el matrimonio? Si hablamos del matrimonio natural, pues ya eso no le parece bien, porque natural, eso ya está pasado, ¿no? El matrimonio tradicional, ¿no?, la familia tradicional, eso pues también parece negativo. Se puede hablar de la familia auténtica, ¿no?, porque la auténtica, la que corresponde con la experiencia auténtica de la persona y del amor. Se podría decir también la familia de la esperanza, o el matrimonio de la esperanza, porque es ahí donde hay esperanza, y en ningún otro sitio la hay, en la forma de vivir la unión conyugal del hombre y de la mujer. Hay verdadero futuro, futuro de un para siempre, el futuro de un hijo que nace, el futuro de una unicidad, solo tú, para toda la vida, y el futuro de un perdón a pesar de todo. En la carta de Diogneto se dice que Dios ha colocado a los cristianos en un lugar tan elevado que no pueden desertar de ese sitio. Es tan necesario para que el mundo se mantenga, y usa la palabra, dice, en un lugar, en un orden, ¿no? Yo lo interpreto como el orden de la creación. Nos ha colocado ahí. Es un lugar por el que hay que luchar, en el que hay que dar la vida. Es la tierra que será fecunda. Y no podemos abandonarlo porque gracias a ese lugar se mantiene unido el mundo. Termino con una referencia a Charles Péguy, porque en su libro El pórtico del misterio de la segunda virtud, la esperanza, habla precisamente de esto. Para él la esperanza nace de la carne. Y la imagen es esta, ¿no? La carne es el lugar de esperanza porque es el lugar de lo nuevo. El ángel que no tiene carne es puro, dice Péguy, pero no tiene la capacidad de renovar. Está a la pureza máxima, total, pero en la carne puede nacer aquello, puede nacer la redención y puede nacer la resurrección. Y pone el ejemplo de la Virgen María, que quería terminar con ella, porque es lugar de esperanza en la carne. Dice Péguy, es necesario ser puro como los ángeles, y eso lo sabemos, pero es necesario ser también carnal. Los ángeles son puros, pero no son carnales.
Los hombres son carnales, pero no son puros. Dice, solo ha habido una criatura que es María, obviamente que no es Dios, ¿no? Diferente de Dios, que es a la vez pura y carnal. Y esta es ella. Y es necesario, y entonces, siendo pura, ha podido traernos la presencia de Dios, y siendo carnal, hecha de carne, ha podido traernos la esperanza. Porque en la carne, dice, nace el brote, es lo nuevo, lo que puede, a través de la carne, que es el lugar de la debilidad, de la aceptación del otro, se aparece la comunión, y la comunión es fecunda. Y por eso la esperanza puede nacer de la carne. Habla del brote de la semilla y del brote también de la Pascua. Yo aplicaría también estas palabras dichas de María se pueden aplicar a la carne, y son las palabras de Dante cuando se refiere a María. Dice, eres fontana vivaz de esperanza. Sei di speranza fontana vivace. Creo que son palabras que se dicen de María y que análogamente se pueden decir de la Iglesia y que se pueden decir de la carne. Que esta sea también la esperanza en este tiempo difícil, que, volviendo a la teología del cuerpo, hay futuro. Muchas gracias.